Le voy a dar la bienvenida para hablar de este tema. Ella está en Caracas. Es Esther Chiaro, que es periodista venezolana. Bienvenida, Esther. Aquí estamos Úrsula Asta y Leonardo Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo desde aquí a todos los argentinos y argentinas. Bueno, muchísimas gracias, Esther. Quiero preguntarte por el hoy. ¿Cómo está Venezuela hoy o cómo está Caracas hoy, que es donde vos estás? Bueno, está en paz. Creo que nos hemos conquistado la paz los venezolanos y hoy está en paz. Hubo 3 días de fuertes disturbios, Mm, también de manifestaciones pacíficas, porque quiero dejar muy claro para quienes nos ven fuera del país. En Venezuela hubo manifestaciones pacíficas en rechazo a los resultados del 28 de julio, sí. como es legítimo en cualquier democracia estar o no de acuerdo con un resultado, con una decisión. Pero esas manifestaciones que fueron estimuladas desde un sector de la oposición venezolana fueron también infiltradas, por decirlo, por elementos violentos que provocaron graves desmanes. Hay cerca de 24 fallecidos producto de las situaciones que se dieron durante esos 3 días en los cuales se trató de saquear comercios, se agredieron símbolos de la revolución, como estatuas de Hugo Chávez, otras estatuas, se hicieron daños graves en infraestructuras de alcaldías, de comandancias de policía. Hay que decir que varios de los fallecidos son funcionarios que murieron por heridas de armas de fuego conteniendo las manifestaciones violentas. Es decir, hubo situaciones realmente difíciles durante esos primeros 3 días, pero ya para el 1 de agosto las manifestaciones violentas habían desaparecido porque creo que en ese sentido el gobierno actuó correctamente aplicando toda la fuerza de la ley porque hubo manifestaciones pacíficas que se dieron sin mayores contratiempos, gente que votó por la oposición y que bueno, tiene su derecho a hacerlo. Se concentró en distintos lugares en distintas ciudades del país y manifestó, pero ahí no hubo ninguna situaciones ni de violencia ni de represión. Mm. Pero sí las fuerzas del orden actuaron para contener a los violentos y hay un conjunto importante de detenidos producto de esas situaciones. Mm. Esther, bueno, en algunos tramos, hablando con bueno, distintas personas, lo que plantean es algo así como lo que se da en llamar revolución de colores o una guerra híbrida o una situación de golpe de Estado, para ponerlo en otros términos. ¿Cómo catalogarías vos lo que ha pasado en esta ocasión en Venezuela? Otro intento de golpe de Estado. Mm. Yo quiero hacer un poco de historia porque esto no es la primera vez que vivimos esta situación. Dale, Hay que adelante. recordar que cuando ganó Hugo Chávez en 1998, su única promesa de campaña fue una refundación de la República. Enseguida se puso manos a la obra. En el 99 se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que redactó una nueva constitución, la que hoy está vigente en el país. Durante toda la campaña electoral de Hugo Chávez, previa a su triunfo electoral en 1998, y después con el desarrollo de la constituyente, la campaña en contra, la campaña de odio contra Hugo Chávez y contra lo que representaba el chavismo, la revolución que apenas estaba comenzando, fue brutal. Y eso desembocó en el golpe de Estado del 2002, 11 de abril del 2002. Esas situaciones las hemos vuelto a vivir después en el 2004, después de un paro sabotaje petrolero que fue entre diciembre y enero del 2002 de 2003. En 2004 se hizo la primera mesa de diálogo con la oposición, que era facilitada por el entonces secretario general de la OEA, César Gavidia, y se logró que se hiciera la convocatoria a un referéndum revocatorio, una figura novísima que se incluyó en la Constitución de 1999, la incluyó Hugo Chávez,
y se hizo en primera vez contra él. Sin embargo, en agosto del 2004 se cumplen dentro de una semana 20 años de ese acontecimiento. Se dio el referéndum revocatorio y lo ganó Hugo Chávez. Con más del 60% de la votación, el pueblo venezolano ratificó a Hugo Chávez como presidente. Nuevamente hubo guarimbas en años subsiguientes, pero las peores fueron después de la muerte de Hugo Chávez y la elección de Nicolás Maduro como presidente. 2013 hay que recordar que el candidato de la oposición, Enrique Capriles, cantó fraude también. En el 2004, por cierto, también, y nunca se presentaron las pruebas de ese supuesto fraude. Pero en el 2013 el candidato opositor pidió un recurso para que se hiciera el reconteo de las papeletas de comprobantes de votación. Se hizo el reconteo, que además se transmitió por streaming todo el proceso de reconteo y se ratificó la victoria de Nicolás Maduro. En el 2014 se convocaron manifestaciones violentas en lo que dieron en llamar sectores opositores que lideraban Leopoldo López y María Corina Machado la salida. Se logró conjurar la violencia, pero en 2017 nuevamente se conjuró esta violencia y las manifestaciones llegaron a ser tan graves el enfrentamiento que provocaron en la población que se temía una guerra civil. El presidente Nicolás Maduro en ese momento convocó la Asamblea Nacional Constituyente, que fue el muro de contención frente a la violencia, y nuevamente en 2019 intentaron otra estrategia de golpe también, que fue la asunción por autoproclamación de Juan Guaidó como supuesto presidente de la República, creando una estructura paralela que además iba a la par con las medidas coercitivas que aplicó el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Claro, las sanciones económicas. Un resumen muy apretado de lo que ha sido la historia de nuestro país y lo que ha sido una y otra vez intentos de golpe de Estado. En el medio ha habido intentos de magnicidio, ha habido el secuestro de los recursos nacionales, ha habido una cantidad de situaciones que han perjudicado gravemente a la población venezolana, sobre todo lo que tiene que ver desde 2019 con un brutal bloqueo a nuestra industria petrolera. Es sabido por todos que es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Y aunque ha habido una recuperación tímida todavía, seguimos sufriendo los efectos de estas sanciones que no se han eliminado de ninguna manera. Apenas un poquito de oxígeno con unas licencias a una transnacional norteamericana que tiene unas empresas mixtas con PDVSA. Estamos en diálogo con Esther Chiaro, que es periodista venezolana. Esther, hay una pregunta que es la que, estando incluso allá en Caracas, desde el domingo, lunes, casi toda la prensa internacional, distintos sectores, mandatarios, funcionarios, incluso de aquellos sectores que podrían llamarse más bien amigos o cercanos en ideas políticas a Venezuela, se están haciendo, que es las actas, que es el proceso electoral, que es la transparencia. Quisiera escucharte al respecto de eso, que puedas explicar esa situación respecto de cómo es el proceso electoral en Venezuela y qué es lo que efectivamente pasó. Hay que primero decir que el voto en Venezuela es electrónico. Lo que se emiten, por ejemplo, las máquinas de votación después de que el elector ejerce su voto es un comprobante que, si se quiere, es una de las tantas auditorías que se le hace al sistema electoral, porque el propio elector verifica que su voto es efectivamente lo que él emitió cuando presionó la pantalla de la máquina de votación. Posteriormente, cuando se cierran las mesas de votación, se emite un acta que la máquina con la votación, pero el escrutinio es automático. La máquina hace la sumatoria de los votos y transmite los datos a los centros de totalización. Es decir, el acta
lo que comprueba es lo que hizo la máquina, pero el acto lo hace la máquina porque el voto en Venezuela es totalmente automatizado. Después de que se hace el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, el ente encargado en Venezuela de las elecciones, que hay que recordar que además es autónomo, no es como en otros países de América Latina, que los entes electorales dependen del Ejecutivo de esa nación. Aquí es un poder autónomo Claro. por Son 5 constitución. poderes en Venezuela, ¿verdad? Sí, Bien. exactamente. Aquí hay poder Legislativo, ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, poder electoral, ¿m? Y poder ciudadano, bien, que incluye a los organismos de control, la perfecto. Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General Mm, de la República. sí. Entonces, aquí no se publican actas, nunca se han publicado actas, ni en la anterior a la Constitución del 99, ni ahora. Creo que la estrategia de la plataforma unitaria liderada por la señora María Machado es una trampa que se montó con mucha antelación. Y paso a explicar por qué. Dale. Las semanas antes del proceso de votación, algún vocero de esa plataforma dijo que ellos solamente reconocerían sus actas. Mm, Es, eh, por más recursos que se tengan, es prácticamente imposible que en apenas unas horas se hayan montado todas las actas, o no todas, porque ellos afirman que en una plataforma, una web que montaron, mm, tienen cerca de 21.000 actas, que no son todas. En Venezuela hubo más de 30.000 mesas de ujú, votación. Ya las evidencias, de acuerdo a las denuncias de gente que ha comenzado a revisar la documentación que está allí, dan cuenta de falsificación de actas. mm, De allí que se insista en la publicación de actas que nunca se han publicado, mm, porque lo que publica el Consejo Nacional Electoral es unos días después, generalmente entre 1 o 2 semanas después del acto de votación, es los resultados detallados por centro de votación, por estado, por municipio, por parroquia, que mm, son las divisiones político-territoriales en Venezuela. sí. Y el CNE ha sido blanco de ataques informáticos desde el mismo día de la elección. Mm, En el caso de los centros nacionales de totalización, todo el sistema que se diseñó para la encriptación de los datos y la protección de los datos, que es lo más importante, no fue afectado. Pero lo que sigue afectado es la página web del Consejo Nacional Electoral, donde deben publicarse los resultados. ujú, Ahí es donde justamente creo que está la mayor trampa, mm, bien. que es generar en la población una expectativa de que el CNE debe publicar las actas, generar entre la comunidad internacional esa expectativa cuando aquí no se publican actas, nunca se ha hecho. Claro. Y entonces llama la atención que además se plieguen a eso voceros opositores que saben que han participado en otros procesos electorales y saben que no se publican actas en Venezuela. Mm, mm, Ahí creo que está la mayor trampa, mm, bien. porque afecta la credibilidad del Consejo Nacional Electoral ante propios y extraños, y además genera una expectativa de unos datos que no resisten mayor verificación. Mm. Esther, estos días, en estas 2 semanas ha pasado de todo, ha habido una convocatoria de la OEA para sancionar a Venezuela, para que haya otra auditoría, se han reunido otros países, así lo ha hecho Perú, ha declarado que es el presidente de Venezuela, Edmundo González, Estados Unidos, después se fue un poquito para atrás. En el caso de Argentina, sin duda ha jugado fuerte también en favor de intereses contrarios a Venezuela. Ahora bien, también está el comunicado de estos 3 países, me refiero a Brasil, Colombia y México, que también se suma a esto, que han emitido un nuevo comunicado planteando, bueno, vamos a esperar que estén esto que vos contabas, ¿no? Los resultados por barrio, por distrito, para plantear
para plantear eventualmente que Nicolás Maduro es el ganador de esta elección. ¿Cómo valoran eso? ¿Cómo leerlo? ¿Cuál es tu análisis político, tu mirada respecto de toda esta situación de hablar sobre Venezuela desde afuera, de parte de distintos países con quizás distintas estrategias matizadas, pero a la vez una gran parte del mundo, que es quizás lo que no se ve tanto en el lugar donde habitamos, que es Rusia, China, BRICS, es decir, una gran parte del mundo saliendo a decir Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela? Bueno, pues comenzando porque Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela porque su periodo vence en enero de 2025. Él estaba optando por la reelección y la logró. Ujú. Además, lo que creo que se ha jugado desde siempre, no hay que olvidar que no es nueva la estrategia de la oposición venezolana comprometida con golpes de Estado, con conspiraciones, con intentos de magnicidio, con intentos de invasión militar. El lobby hacia la comunidad internacional, vendiendo una imagen de Venezuela como un gobierno violador de derechos humanos, como un gobierno tiránico. Se ha querido llamar dictadura a un país donde la gente puede manifestar libremente sus opiniones, donde puede manifestar también libremente, donde se hacen elecciones. Esta es la número 32 en 25 años. Y donde tenemos el sistema que sigue siendo el sistema electoral más perfecto del planeta, y reto desde aquí a cualquiera que para confirmar esto que estoy afirmando. No es una retórica del gobierno, que creo que es algo que se ha logrado con mucho esfuerzo, además con desarrollo tecnológico venezolano. Es que es, creo, un gran aporte que podemos hacer al mundo en temas de sistemas de votación. Creo que ha habido muchas falsedades, mucha mala información hacia la comunidad internacional. Entiendo que la vicepresidenta de la República y el canciller se reunieron con el cuerpo diplomático para presentarle una serie de informaciones y dejar claro cuál es la información real de lo que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando con el sistema de votación. Y en algunos casos, pues creo que hay una intención alevosa de atacar nuevamente al gobierno venezolano por la vía de los resultados del proceso electoral. Eh, Ojalá prive la prudencia en estas relaciones internacionales, porque creo que estaba comenzando a reconstruirse a nivel de América Latina unas relaciones más cordiales entre los gobiernos que además permitan recuperar lo mucho que se había avanzado en materia de integración latinoamericana con el presidente Hugo Chávez. Esther Chiaro, ella es periodista venezolana, está en Caracas. Te agradecemos mucho, Esther, este diálogo aquí con Radiográfica de Buenos Aires y espero la sigamos pronto. Un abrazo grande. Seguro que sí, nosotros igual un gran abrazo.